casi entrando en el terreno del sentido común, la idea de anomia parece bastante sencilla. Sin embargo, es un concepto que no solo por su desarrollo histórico y por su vinculación con muchos otros conceptos, encierra, o mejor, abre la posibilidad de plantear numerosas problemáticas vinculadas al análisis de lo social. Y es particularmente pertinente para aquellos momentos en los cuales se ve que la sociedad no está funcionando, bueno, todo lo bien que debería, entonces se avisora o se observa una instancia de crisis. En este sentido, aunque no es un concepto para nada nuevo, se rastrea al menos hasta Durkheim, es bastante probable que en sí sea anterior, propio de la filosofía jurídica. No es un concepto novedoso y sin embargo, insisto, es uno de los que resulta más fácil trasladar no al sentido común, que siempre tiene sus ideas acerca de lo que son las cosas, sino a la posibilidad de utilizar un concepto particular como herramienta didáctica, sobre todo para aquellas personas que no están dedicadas a la sociología y sin embargo tienen alguna preocupación por entender qué es lo que ocurre en una sociedad en un momento determinado. Ciertamente, en líneas contemporáneas de análisis sociológico, es un concepto que aparenta ser poco útil, pero tenía la intención de hacer una entrada al respecto precisamente para debatir esta idea de que ha dejado de ser un concepto útil más allá de su uso para la difusión científica en materia de ciencias sociales. El concepto de anomia define un estado en el cual las reglas que generan regularidades en una sociedad están fallando, no están tan presentes, no son permanentemente utilizadas, entran en crisis con otras normas o dejan de estar integradas al bagaje personal de formas de actuar, sentir y pensar. En este sentido, Durkheim podría decir que el estado de anomia se presenta cuando no se integran los hechos sociales en los sujetos de manera regular. Entonces, las reglas sociales, los vínculos morales, por decirlo así, que permitían la existencia de los vínculos sociales, se debilitan y debilitan, por lo tanto, los vínculos sociales. El estado de anomia, tal como lo piensa Durkheim, es un estado extendido, no la ausencia de un determinado valor en un sujeto o en un grupo, porque lo que él permanentemente hace es hablar acerca de aquellos valores morales, éticos, principios de funcionamiento que son generales, ¿sí? No solamente están generados externamente a los sujetos y se les impone, sino que son generales. En este sentido, el estado de anomia puede sobrevenir bien cuando las reglas ya no responden a la posibilidad de la sociedad de desarrollarlas, no son útiles para el funcionamiento de lo social, o lo traban, o cuando se debilita la posibilidad de replicarlos, de generar esas regularidades. Es en este sentido una instancia curiosa. ¿Cómo podríamos pensar, por ejemplo, que en determinado momento existe la regla de no matar, o sea, el tabú del homicidio, es algo prohibido, penado, que encuentra muchísimas resistencias, y en otro momento, bueno, puede desaparecer como regla de funcionamiento? Lógicamente, es un ejemplo claro en el sentido de decir una sociedad que funcione sin tabú del homicidio no va a durar mucho. Es decir, una sociedad en la cual las personas puedan matar libremente a otras personas sin que haya límites, no va a sobrevivir durante mucho tiempo. Lógicamente uno puede rastrear ahí históricamente el origen de la falla. Puede deberse a que las condiciones del entorno hayan cambiado tanto que no sea posible mantener las viejas normas funcionando. Pero mucho más interesante es pensar cuándo las propias necesidades del sistema social hace que las viejas normas queden obsoletas. Y con esto ocurre no solo que las normas quedan obsoletas per se, sino que lo que quedan obsoletas son ciertas relaciones sociales
y también ciertas personas que tienen incorporadas las viejas reglas. ¿Mm? Desde el punto de vista de algunas personas, será el sistema de relaciones sociales el que le deja de responder. Si alguien tiene una serie de valores incorporados y la sociedad cambia, se va a sentir atacado por la propia sociedad, en el sentido de decir, mis valores, los que tengo incorporados, no encuentran reflejo en el comportamiento de los demás. En este sentido, hay una previsión que hace Durkheim, que es la del suicidio anómico, que tiene que ver con la aniquilación de la persona, que se produce precisamente porque siente que han desaparecido las reglas que habilitaban su funcionamiento dentro de lo social. En general, yo insisto en que existe una limitación en el cuerpo teórico de Durkheim, que es el no haber previsto la circunstancia por la cual los hechos sociales presentan siempre una resolución que surge de la colisión con otros hechos sociales. Es decir, los hechos sociales no se desenvuelven en el vacío, sino en un conjunto de interacciones en las cuales se oponen diferentes hechos sociales. Y puede ocurrir que la colisión, bueno, perjudique claramente a algunas personas que portan unos valores y sienten entonces que la estructura los ataca. Esto es lo que se presenta, por ejemplo, en los avances teóricos de Merton, en donde se produce una tensión entre los valores personales y las estructuras sociales, de modo que se genera un estado de anomia, de destrucción de las reglas para determinados sujetos. Lógicamente, ya no se trata de una crisis general. Durkheim tampoco pensó exactamente en las condiciones de una crisis general, y tampoco es lo que me interesaría tratar en este momento. ¿Por qué? Porque la crisis general merece ser tratada con otra serie de herramientas. Pero sí me parece que la idea de anomia, en este sentido, puede servir todavía para entender la existencia de ciertos comportamientos caracterizados como anómalos, pero también para la comprensión del funcionamiento de ciertas estructuras, organizaciones, instituciones sociales que parecen regidas por el caos o por la agresión o por la violencia de manera completamente regular, normal, y que cuesta entender desde el punto de vista de la anomia en aquel sentido durkheimiano organicista. Me refiero a la tensión que existe, y voy a seguir utilizando categorías sociológicas que son propias del trabajo de Durkheim. Estas mismas situaciones existen, por ejemplo, en instancias en donde la división del trabajo genera organizaciones y circuitos productivos tan extensos que lo que Durkheim llama solidaridad orgánica, o sea, no ligada a la solidaridad mecánica de los vínculos inmediatos, bueno, comienza a ser la regla fundamental del funcionamiento de lo social. Quiero decir, esto se aprecia ante la existencia de organizaciones complejas de carácter privado o público. El Estado es un buen ejemplo en este sentido de organización compleja en donde existe una predominancia de la solidaridad orgánica por sobre la mecánica, los vínculos inmediatos de producción, de consumo, incluso de distribución de las cargas afectivas, se vuelven más indirectos. Hoy es posible enojarse tranquilamente con gente que uno no conoce personalmente, por ejemplo, con una persona que presenta noticias en la televisión o con una persona dedicada a la política que uno no conoce y no conocerá jamás, y sin embargo es objeto a través de la tecnología y de las redes de comunicación, pero también de las estructuras de vinculación y de poder existentes en la sociedad, bueno, en un objeto de afectividad, positivo o negativo. Por supuesto, este no es un fenómeno nuevo, pero ciertamente con la aparición de los medios masivos de comunicación en el siglo XX y de las redes sociales, también a fines del siglo XX, pero fundamentalmente en lo que llevamos del siglo XXI, esto ha escalado muchísimo.
Por supuesto, el aumento de la solidaridad orgánica, Durkheim lo asigna para sociedades complejas mucho antes de la aparición de tecnologías de la comunicación. Y por supuesto, en este sentido, tiene razón. Lo que quiero señalar simplemente es que en nuestras sociedades, mediante también la organización informatizada de la producción, por ejemplo, o la distribución tecnológica de lo producido para que se convierta en mercancía, todas estas cuestiones se vuelven más presentes de alguna manera. Al mismo tiempo que, como ocurría en Tonis o en Weber, la importancia de la comunidad dentro de la sociedad queda reducida. Vale decir, las reglas orgánicas de lo social se imponen a las reglas mecánicas de la comunidad. No significa que desaparezca, ni mucho menos, sino que cada sujeto y cada colectivo están mucho más cruzados que en el pasado con estas reglas generales que se vinculan con el funcionamiento orgánico de lo social, complejo, con alta división del trabajo. Y en estas circunstancias, la sensación de anomia personal puede tranquilamente no corresponderse con un estado de anomia general. Vale decir, puede producirse una crisis personal, una sensación anómica, con total independencia de que el sistema funcione perfectamente en sus propios términos orgánicos, ya no mecánicos. Y al mismo tiempo puede producirse la situación en la cual el crecimiento de la solidaridad orgánica y de la división del trabajo haga que la aparición de sistemas enormemente complejos haga cosas que en un sistema de ideas más cerrado, más esquemático, haga cosas raras con el poder. De manera tal, por ejemplo, que en los sistemas, en las organizaciones productivas o comerciales o distribuidoras de bienes y servicios públicos, se produzca la siguiente situación. Funcionan a través de mecanismos mecánicos y orgánicos de solidaridad en donde se exigen comportamientos normalizados, es decir, atados a normas, y en donde no se puede producir anomia si se quiere que el sistema funcione, pero en determinadas instancias de gestión o de cambio o de modificación de esos sistemas ante la necesidad de la competencia en un sistema sumamente violento, de competencia comercial o productiva o política o ideológica, bueno, genere la necesidad del funcionamiento a partir de expresiones anómicas, es decir, lugares donde se produzcan con mucha más frecuencia y de manera deseable para el funcionamiento y la adaptación de los sistemas, rupturas con las normas establecidas. Vale decir también que esto supone la presencia en esos lugares de sujetos, de personas con mayor capacidad para romper las normas sociales. Con esto quiero explicar de alguna manera por qué podemos ver un notorio éxito en muchas organizaciones políticas y sociales de personalidades que en cualquier otro parámetro consideraríamos psicopáticas, es decir, incapaces de seguir las normas que rigen normalmente a la sociedad. En estos momentos se hace necesario pensar de esta manera, no porque sea un fenómeno novedoso. Uno puede encontrar con mucha frecuencia en la historia pasada organizaciones complejas, sean estatales o privadas, pero en otros tiempos, como la mayor organización de lo social se daba desde lo estatal, por ejemplo, era más frecuente encontrarlo en lo estatal, este tipo de personalidades capaces de llegar a, bueno, lugares de decisión muy importantes, de tal manera que el sistema se adapta permitiendo a determinadas personas romper normas para establecer otras, sin que esto signifique que la psicopatía pueda extenderse a todo el funcionamiento de una organización. Esto aplica, por ejemplo, al caso en el cual uno ve que determinados dirigentes políticos, bueno, expresan niveles de desrealización, o sea, de poco apego a la realidad, notoriamente elevados y por lo tanto, o en consecuencia, muestran un set de valoraciones morales y éticas que o no se corresponden en nada con la realidad o
son absolutamente flexibles. Si los valores se vuelven algo completamente maleable, algo que no puede ocurrir en un sistema de reglas sociales que quiera preservar el funcionamiento de lo social a otro nivel. Por supuesto, la resistencia, la tolerancia de los sistemas organizados de normas a la presencia de este tipo de actitudes encuentra un límite, de tal manera que uno podría decir que el uso de lo psicopático para la habilitación de una adaptación de los sistemas y de las organizaciones al funcionamiento de lo social es limitado. Pero también tenemos que interpretar a por qué ocurre esto y bueno, en buena medida se explica también por que esta relación ya muy asimétrica a favor de la solidaridad orgánica contra la solidaridad mecánica, bueno, genera sistemas que ya no encuentran otra manera de adaptarse. Por otro lado, saliendo un poco de este marco teórico, podemos ver que la necesidad de ampliar permanentemente la división del trabajo, bueno, hace que inmediatamente o muy rápidamente, algo que es característico de nuestras sociedades, las viejas normas se vuelvan inconsistentes. Por eso Bauman, por ejemplo, habla del carácter líquido de las sociedades contemporáneas en este sentido. Pues todo se licúa más rápido. Y es algo que estaba, como señala Zizek, ya presente en el pensamiento de Karl Marx. La idea de que el capital todo lo licúa termina por afectar lógicamente a las normas y valores más generales. Esto, por supuesto, genera innumerables debates entre la defensa de determinados valores y otros. Entonces, cuando se presenta un psicópata en el poder, lo hace porque o bien es apoyado por las grandes corporaciones o bien porque obtiene un éxito en materia de elección democrática o pseudodemocrática. Vale decir, hablamos muchas veces de cómo las grandes corporaciones económicas, económico-políticas son capaces de generar liderazgos carismáticos que yo tiendo a decir que son más bien pseudo carismáticos, porque no responden auténticamente al carisma personal, sino a una construcción, a un carisma manufacturado. Entonces son pseudo carismáticos. Y con esto no estoy queriendo decir, que es una cuestión con la que se confunde mucho, que la ideología sea manufacturada. La ideología funciona en todos los poros de lo social y para que esto ocurra quiere decir que la ideología ya estaba funcionando en corporaciones, vínculos sociales, interacciones entre sectores sociales estén inherentemente enfrentados, como las clases sociales o las corporaciones capitalistas en la competencia por el mercado, o no lo estén, o no estén inherentemente enfrentados entre sí. Pero ciertamente tiene que haber permeado una ideología del conflicto y esto ya indica debilidad en las normas morales, ¿sí? O en los valores que hacen a la integración de lo social. Lógicamente todo esto implica decir que el modelo de Durkheim por sí solo hace bastante tiempo dejó de responder a las necesidades sociológicas precisamente de interpretación de las realidades sociales. Pero sí que se abre un abanico para la observación de lo anómico de la posibilidad de ver cómo la anomia adopta nuevas formas. Insisto, si se enfrenta a un panorama de anomia generalizada, es decir, de disolución amplia y sostenida de los vínculos sociales más integradores, los estados de conciencia fuertes y definidos, decía Durkheim, ciertamente podemos empezar a hablar de una crisis orgánica, pero tengamos en cuenta que en sociedades como las contemporáneas, con tan alta tasa de crecimiento, mutación interna y generación de conflictos y establecimiento de nuevas tensiones, bueno, esto puede ser durante al menos un tiempo parte normal de su funcionamiento. Y, por supuesto, esto nos pone en general en serios riesgos porque es muy difícil calcular en qué momento el set de psicópatas de turno puestos en el poder nos pueden llevar a un desastre local, a nivel nacional, digamos, por ejemplo,
o a escala global o regional. Y la proliferación de personalidades psicopáticas o incluso que no lo son, pero se pretenden psicopáticas porque el personajismo, ese personaje armado de locura tiene éxito mediático, nos está llevando a lugares bastante peligrosos. Pero mi intención con este video era más bien mostrar las posibilidades de utilización de este concepto de anomia para tratar de entender la locura ordinaria, especialmente cuando atañe a personas que aglutinan cierta dosis importante de poder, o al menos de apariencia de poder, porque en última instancia la determinación de las reglas, esto que le importaría tanto a Durkheim para saber quién realmente, a Durkheim, perdón, a Weber para saber realmente quién hace las reglas, que las reglas válidas, las reglas que pueden ser legitimadas, vale decir, quién tiene el poder, bueno, tal vez sean otras instancias de lo social que no tienen esta necesidad de adaptarse a la psicopatía de la vida cotidiana para tener éxito. ¿Mm? Bueno, hasta aquí quería dejar una presentación que viene únicamente aquí a plantear problemas. ¿Eh? Ninguna instancia de este relato tiene por qué resolverse en lo absoluto. Simplemente son ideas para pensar, para dejar en el juego de la reflexión.